Quizás te hayas dado cuenta ya, o quizás estás a punto de darte cuenta, o quizás ya te lo estés empezando a preguntar, que algo anda mal acá, ¿no? En este mundo. Siempre estamos buscando algo. Siempre creemos que nos falta algo para estar bien, para ser completamente felices. Nuestra vida se asemeja mucho al famoso cuento del Mago de Oz, en el que los personajes del cuento buscaban al mago para que les resolviera sus problemas. El hombre de la cabeza de paja sentía que no era inteligente. El hombre de hojalata decía que le faltaba el corazón. Y al león le faltaba el valor, el coraje. Y a Dorothy le pasaba que quería volver al hogar. Llegan caminando hasta donde el Mago de Oz y descubren que el mago era un farsante. Entonces deciden tomar otro camino, el sendero de oro, y transitándose el nuevo camino descubren que el hombre de paja era el más inteligente. El hombre de hojalata, el que más amor, más corazón tenía, y el león resultó ser el más valiente. Al final del cuento, el mago le explica a Dorothy y a sus amigos que ya poseen lo que llevan tanto tiempo buscando. Voy a contarles un cuento que es de Carlos González, el escritor de 23 Maestros de Corazón. El cuento se llama La trampa mágica. Érase un cazador obsesionado por atrapar a un conejo. Lo había intentado todo, sin ningún resultado. Se imaginaba al animal despedazado en su olla y a él contemplándolo con una sonrisa luminosa. El conejo había observado al hombre en numerosas ocasiones y sentía que estaba atrapado en su propia amargura. El sufrimiento había cerrado su corazón a la belleza de la vida. Sintió compasión por él y pensó: en realidad, soy un espíritu inmortal, vestido de conejo. Bien puedo dejarle mis ropajes al humano y aprovechar la felicidad que he ido depositando en mi cuerpo para que cuando me coma la pueda sentir. Tal vez así se abra su corazón. El conejo se dejó atrapar. Cuando el cazador lo descubrió en su trampa, con una grandiosa sonrisa le dijo: ¿qué pensabas? ¿Que ibas a ser más listo que yo? Pobre infeliz. Mató al conejo y lo hizo. Disfrutó de la comida como de ninguna otra hasta entonces. Después de una deliciosa siesta, salió a ver sus trampas. En una de ellas había un joven pajarito intentando librarse de la misma. Sin saber por qué, el hombre lo liberó y disfrutó mirando el vuelo del animal, sintiendo como suya la alegría de su libertad. En muchos momentos somos como el cazador. Nos obcecamos en algo y ponemos toda nuestra fe en eso. Si lo logramos, creemos que somos como el cazador, más listos que la vida. Pero si no lo conseguimos, nos enojamos con la vida, con Dios. Nos parece que la actitud del conejo es de débiles, de cobardes. No me estoy refiriendo a que dejes que te comas por otros, sino a poder ver en ese otro que aparentemente me ataca un pedido de ayuda. Quizás mi propio pedido de ayuda, un pedido de amor. Nos cuesta verlo así, ¿verdad? Vernos en el otro. Recordar que cuando estamos atentos a nuestra experiencia presente y soltamos, cuando dejamos de resistirnos al amor, el amor llega y atrapa nuestro corazón. Siempre que sentimos algo con fuerza, es un indicativo, una alarma de que hay un pensamiento en la mente que debemos mirar. Parece que la tensión la sentimos en el cuerpo. Bueno, presta la atención, a pesar de saber que la causa está en la mente. No sirve de nada luchar contra la tensión. Lo que importa es darnos cuenta de que no estamos en paz.
Empujar, esforzarse y oponerse no nos conducen a nada. Solo podemos elegir entre nuestra debilidad y nuestra fortaleza. El mundo llama fortaleza a lo que hace el personaje. Mira las cosas poderosas que he logrado, las cosas maravillosas que yo hago. Mira cuán duro trabajo. Yo ayudo a mucha gente. Yo soy muy sabio. Ese es el problema, el yo. Si dices mucho yo, ya sabes quién está al mando. ¿De quién estamos hablando, no? ¿Te has dado cuenta de cuánta importancia le damos a lo que hacemos con el cuerpo? ¿De cuánto nuestra atención siempre está fija en el comportamiento? ¿De que juzgamos y nos juzgamos solo por lo que hacemos? Como para no estar tensos. Bueno, eso nos indica que para nosotros ver con los ojos es más valioso que la visión, que reside en el poder de nuestra mente. Y no significa que no tenemos que hacer nada aquí, sino que ahora lo importante sea estar atentos, aprender a observar desde dónde estamos haciendo las cosas. ¿Desde el amor que soy o desde la importancia personal? Podemos ser muy activos si así nos los dicta el amor, pero ya no experimentarnos como los actores, sino como los vehículos a través de los cuales fluye el amor. Si decimos que queremos estar en paz, pero seguimos buscando que alguien externo, ya sea Dios, Jesús, un santo o lo que sea, nos arregle nuestro mundo y los cuerpos, nos sentiremos frustrados, nos sentiremos tensos, pues habremos puesto nuestra atención afuera en vez de ponerla en nuestro interior. Esa es la razón por la cual practicar Ho'oponopono nos parece difícil. Porque el problema no es el problema, sino lo que hacemos con él, es decir, reaccionar. Casi todos aquí estamos resentidos con nuestra vida, con nuestro destino, con lo que nos ha pasado. Solo elevándonos por encima del juicio hasta el nivel de la visión, es que podemos aceptar esta vida como un salón de clases. Entonces todo cambia. Así, permitiéndonos ser enseñados, estaremos gozosos. Y no porque la situación haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Por fin entenderemos que nada en el mundo tiene el poder de hacernos felices o infelices. Nuestra relación primaria es nuestra relación con Dios, que en realidad es una unidad, así que no podríamos hablar de un tú y un yo. Esta relación de unidad se experimenta cuando dejamos de aferrarnos a las ilusiones. Este sería un estado o nivel de no dualidad pura. Al nivel de la dualidad podríamos hablar de la relación entre nuestra individualidad y Dios. Esta es una relación que hay que limpiar porque nuestra mente inconsciente está convencida de que cuando decidió separarse de Dios para ir por su cuenta, le hizo daño a algo, le arrancó un trocito al cielo. Pero volviendo a recordarnos que somos completamente inconscientes de haber hecho algo malo contra Dios, a un nivel muy profundo, la manera de limpiar esa relación con Dios es en su reflejo, en el espejo del mundo, en las relaciones que establecemos como cuerpos en este mundo. Limpiamos nuestras relaciones con todo, no solo con las personas, sino también con los animales, con nuestras posesiones materiales, con nuestro país, con todo lo que nos rodea. También limpiamos la relación con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con nuestras emociones. Todo lo que nos quite la paz está ahí para ser limpiado. Por ejemplo, si le tengo miedo a las cucarachas, en realidad le tengo miedo a Dios.
la cucaracha sería un símbolo de ese miedo que está en mi mente, que yo lo puse ahí en forma de cucaracha. Pero claro, quizás la cucaracha la pisas y ya, no sientes más culpa. Hay muchas, te dices, y se reproducen rápido. Pero con las personas, a pesar de que también hay muchas, es diferente la cosa, ¿no? La cosa se pone más heavy. El otro me hace cosas, tengo que defenderme. Porque el otro es otro y yo soy yo. Así que mejor me cuido de estos que no son como yo, que soy casi perfecto, digamos. Pero los otros, al igual que yo, no dejamos de ser un símbolo en la mente que representa nuestro temor a Dios. O sea, nuestro temor a la unidad, o sea, nuestro miedo al amor. Entonces, debemos limpiar todas esas relaciones que están en nuestra mente. Esas personas que nos sacan de quicio, que nos molestan. Esas nos están mostrando dónde todavía no nos hemos dado amor. En esto consiste la limpieza, así de simple. Observamos el conflicto, sin juzgarnos por ello, sin tomarlo demasiado en serio. Ya con esta actitud estamos dando comienzo a la actitud del perdón. Hemos empezado a limpiar alguna que otra basurita que ya estamos barriendo. Tanto el conflicto como el perdón son elegidos. Son una decisión que tomamos. Cuando nos hartamos de sufrir, nos vienen las ganas de perdonar. Recuerda que hay una parte de nuestra mente que nos dice que no nos merecemos estar en paz. Ser individuo es ser pobre, solitario, carente, porque la individualidad es ilusoria. Y tomar conciencia del precio, la falta de plenitud que estamos pagando, será lo que nos motivará a cambiar de parecer, a decir, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, estoy decidido a ver las cosas de otra manera, a limpiar nuestras relaciones.